Hoy vamos a hablar de algo que yo repito mucho en mis videos y es la idea de ubicarse en la tonalidad. Pero ¿qué significa esto realmente? ¿Y cómo puede ayudarnos a entender mejor la música, a memorizar más rápido y a tocar con más seguridad? Hoy les voy a explicar paso a paso de qué trata esta idea de ubicarse en la tonalidad y lo vamos a poner en práctica con el Gran Vals de Tárrega. La primera parte, lo que escuchamos al principio, para que ustedes vean cómo no es necesario pasar por esta forma de aprendizaje que considero tan desgastante de aprender dedo por dedo y traste por traste. El dedo 1 en el quinto traste en la cuerda 2 y ahora el dedo 3 en la segunda cuerda en el traste 5 y una cantidad de información que es inmanejable. Yo realmente considero que es muchísimo más desgastante y es mejor aprender la generalidad y cómo funciona la tonalidad para así luego entender cualquier pieza y no tener que estar memorizando cada pieza como un ente individual. No, el lenguaje armónico tonal funcional está lleno de patrones y así luego podemos casi que predecir lo que va a pasar en una pieza. Y si vamos a hablar de ubicarnos en la tonalidad, pues el primer paso es definir qué es la tonalidad. Aunque este es un tema un poco abstracto, podríamos decir que la tonalidad es un sistema de organización de los sonidos que gira en torno a una nota principal que se llama tónica y a una escala que está relacionada con esta tónica, que puede ser mayor o menor. Por eso sabemos que tenemos tonalidad de do mayor y do menor, re mayor, re menor y así con cualquier nota de la escala cromática. Y esta organización de los sonidos está basada en un sistema de jerarquías donde cada nota y cada acorde tiene una función específica, una sensación específica. Algunas notas son más tensas, otras notas son más estables y lo mismo sucede con los acordes. Antes de ver los pasos para ubicarnos en la tonalidad, les quiero decir algo muy importante y es que en estos videos yo asumo cierto conocimiento teórico de parte de ustedes. O sea, estos videos no son para personas absolutamente principiantes, pero si ustedes están en esa posición donde muchos conceptos elementales todavía no lo saben o son confusos para ustedes, me pueden dejar un comentario, me pueden escribir al correo y así yo puedo ver esta necesidad de explicar aún las cosas más básicas, que ojo, no por básicas son menos importantes, al contrario, toda mi idea de la enseñanza y de lo que estoy desarrollando en este canal es de crear una base muy sólida y la base sólida se tiene que crear desde lo más elemental. El primer paso para ubicarnos en la tonalidad es, por supuesto, ver la armadura. La armadura nos indica las posibles tonalidades de una pieza, y digo posibles porque siempre son dos. Una armadura puede estar relacionada tanto con una tonalidad mayor como con una tonalidad menor. En el caso del Gran Vals nos encontramos con una armadura de 3 sostenidos y eso automáticamente nos da dos posibilidades. Esta pieza puede estar en La mayor o en Fa sostenido menor. Una vez que tenemos las dos posibles tonalidades, el segundo paso es definir si es una pieza en tonalidad mayor o tonalidad menor. Y esto lo podemos saber de varias maneras. La primera y más sencilla es pensar que normalmente la música comienza en el acorde de tónica. Entonces, si nosotros vemos el primer compás y en este caso vemos que el primer acorde es un La mayor, pues sabemos que la pieza está en La mayor. Si el primer acorde fuera un Fa sostenido menor, pues sabríamos que la pieza está en Fa sostenido menor. Lo que sucede es que la música no siempre empieza en el acorde de tónica. Entonces, si nosotros manejamos únicamente esta idea, puede ser que nos encontremos con alguna pieza que no empieza en el acorde de tónica y ya no podemos saber la tónica porque no entendemos qué es lo que está pasando. Por eso, la otra estrategia que fue la que aprendí yo hace muchísimos años con mi primer profesor y nunca la olvidé, es ir al último compás y buscar la nota más grave. ¿Y por qué hacemos esto? Bueno, porque normalmente la música sí va a terminar en el acorde de tónica en posición fundamental. Si nosotros vamos al último compás de la primera parte, vamos a ver que la nota más grave es La. Por lo tanto, sabemos con seguridad que la tonalidad es La mayor. El tercer paso es
Pensar en los acordes diatónicos de la tonalidad. Los acordes diatónicos de la tonalidad son los que se forman únicamente con las notas de la escala. Nosotros tomamos la escala de La mayor y escribimos una triada sobre cada uno de esos grados y esos son los acordes diatónicos de La mayor. Y los acordes diatónicos siempre tienen un mismo patrón que se repite en todas las tonalidades mayores. El primer, cuarto y quinto grado son acordes mayores. El segundo, tercero y sexto son acordes menores y el séptimo grado es un acorde disminuido. La mayor, primer grado, si menor, segundo grado, do sostenido menor, tercer grado, re mayor, cuarto grado, mi mayor, quinto grado, fa sostenido menor, sexto grado y sol sostenido semidisminuido, séptimo grado. Y de vuelta a la tónica. El paso número 4 es pensar en las funciones armónicas principales de la tonalidad. Y aquí tenemos que saber que existen 3 funciones armónicas principales. Tenemos función de tónica, que es el primer grado, en este caso La mayor, y este acorde lo que hace es generar una sensación de reposo y estabilidad. La segunda función armónica muy importante es la dominante. Esta función genera una sensación de tensión y de inestabilidad. Sentimos que la música debe moverse y resolver hacia algún lugar. En este caso de La mayor, la dominante es Mi 7, que quiere resolver a La mayor. Y aunque lo más común es encontrar el quinto grado como acorde dominante, también vale la pena decir que el séptimo grado también tiene función de dominante. Nosotros podríamos tener un acorde de sol sostenido disminuido que también resuelve a la tónica. Y por último tenemos la función subdominante, que genera cierta inestabilidad, pero no es tan inestable como la dominante. El primer acorde que siempre se enseña como subdominante es el cuarto grado, que es el que lleva este nombre. En la tonalidad de La mayor sería el acorde de Re mayor. Pero lo que sucede es que también tenemos otro acorde que tiene función subdominante. Así como nosotros ubicamos el quinto y el séptimo en función dominante, también podemos ubicar el cuarto y otro acorde en función subdominante. ¿Cuál es ese otro acorde? El segundo grado menor, que en el caso de La mayor es el acorde de Si menor. Y aquí puede ser que los haya confundido un poco, porque ustedes me pueden preguntar, bueno, pero ¿por qué el segundo grado es subdominante? Si el cuarto grado es subdominante y el segundo grado se llama supertónica, si es que ya ustedes saben estos nombres. Bueno, lo cierto es que existen 3 funciones armónicas específicas en las que podemos encajar los 7 acordes de la tonalidad. Y son estas 3 funciones, tónica, subdominante y dominante. Pero hay una lógica del por qué yo puedo tener varios acordes en una misma función. En este video no lo voy a explicar en detalle porque ya lo hice en este otro video que les voy a dejar por acá. En el paso 5 vamos a pensar en las progresiones armónicas más importantes y más usadas. Por ejemplo, 1-5-1, tónica, dominante, tónica. La mayor, Mi 7 y La mayor. También podríamos tener 1-4-5-1, que es tónica, subdominante, dominante, tónica. En este caso, La mayor, Re mayor, Mi 7 y La mayor. Y también vamos a agregar el 1-2-5-1, que es la progresión que también tiene las funciones tónica, subdominante, porque el segundo grado es subdominante, dominante y tónica, que en este caso sería La, Si menor, Mi 7 y La mayor. Veamos ahora qué funciones armónicas y qué progresión encontramos en el Gran Vals. Como sabemos que estamos en La mayor, iniciamos en acorde de tónica. Hasta aquí tenemos un cambio de acorde. Todos estos compases que acabo de tocar son simplemente el acorde de La mayor. Se puede ver el bajo que alterna La, Mi, La, Mi. Un acompañamiento muy típico del vals.
ahora cambiamos de acorde y pasamos a un si menor, que es el segundo grado. Tenemos una de las funciones armónicas principales que decía, y es la función subdominante. Este es el si menor. Y ahora, todo esto es el acorde de dominante, acorde de mi 7. Y aquí llegamos a tónica. Vean cómo esta primera frase se reduce a 3 acordes con funciones armónicas muy predecibles y en una progresión totalmente tradicional. 1, 2, 5, 1. Y si llegaron hasta aquí, felicidades. Muchas personas ya abandonaron el video hace un rato y se están perdiendo de esta información valiosa. Sí les puedo asegurar que todas estas ideas que hemos visto hasta ahora son muy importantes y si ustedes las ponen en práctica, definitivamente les va a ayudar. Pero hay un paso 6. Este paso 6 es únicamente para ustedes que están acá porque realmente les interesa aprender. Y este paso 6 es realmente avanzado. Vamos a decir que esto es conocimiento que se estudia en clases avanzadas de armonía y que ya yo he hecho videos al respecto. Pero sepan que puede ser un poco confuso o que sean cosas que todavía no conocen. El paso número 6 es pensar en los acordes cromáticos más utilizados. En el paso 3 hablamos de los acordes diatónicos, que son los acordes que se forman con las notas de la escala, pero también existen acordes cromáticos, que son acordes que se forman utilizando alteraciones que no pertenecen a la escala. Y aquí encontramos 3 grandes grupos. Tenemos dominantes secundarias, intercambio modal y acordes muy especiales como las sextas aumentadas y el acorde napolitano. Ahora vamos a simplificar de alguna forma y vamos a aplicar esto en el gran vals, en la segunda frase, porque ya vimos que la primera frase únicamente utiliza primero, segundo y quinto grado. Pues tenemos acordes cromáticos, los más utilizados, dominantes secundarias, que en este caso es encontrar un quinto del quinto. Como estamos en la mayor, el quinto grado es mi 7. Y si pensamos en cuál es la dominante de mi 7, pues vamos a saber que es si 7. Y aquí nosotros podemos ver que al final de la primera parte tenemos un re sostenido en este compás, donde el acorde que tenemos es si 7. En un momento voy a tocar toda la frase para que ustedes lo escuchen, pero automáticamente ya yo sé que ahí tengo el dominante de la dominante. Y aquí también encontramos otro acorde cromático que viene bajo el concepto de intercambio modal. Estos son acordes que se toman generalmente de la tonalidad paralela. O sea, si estamos en la mayor, podemos tomar acordes que vienen de la tonalidad de la menor. Y lo que usa aquí Tárrega es el intercambio modal tal vez más común de todos y es el cuarto grado menor. Quiere decir que en lugar de tocar re mayor, utiliza re menor. Ese es un acorde que viene de la tonalidad de la menor. Pues lo encontramos aquí hacia el final de la primera parte. Y aunque mencioné otros acordes cromáticos como sextas aumentadas y acorde napolitano, en este caso no tenemos ninguno de esos acordes. Veamos esta segunda frase. Empezamos igual que en la primera, con la mayor. Esto todavía es si menor, es la misma progresión de antes. Es si menor en primera inversión con el bajo en re, pero es el mismo que habíamos utilizado antes. Y aquí, este es el acorde de re menor. Ese es un acorde de intercambio modal. Y luego, la mayor. Y aquí tenemos la dominante secundaria. El si mayor o si 7, que es dominante del quinto, que tiene un re sostenido. ¿Ven? De ahí pasamos a mi 7 y la mayor.
La magia está en los pasos 4, 5 y 6. Les aseguro que si ustedes empiezan a incorporar estas formas de pensar, su proceso para aprender una pieza y memorizarla va a ser muchísimo más rápido. También van a poder tocar con muchísima seguridad porque entienden con mucha claridad lo que están haciendo. Les deseo una excelente práctica, una excelente semana. Les dejo los videos relacionados de dominantes secundarias y otros de interés en la descripción y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.